Garcilaso, a los funcionarios, líderes y agremiados de los sindicatos, así como a los representantes de los medios de comunicación que nos están viendo y por supuesto a ustedes, trabajadores y cuentavientes que nos siguen en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos durante esta transmisión. El día de hoy conversaremos sobre cómo el ahorro voluntario mejora tu retiro, un tema muy importante que permitirá contribuir a nuestras finanzas personales y conocer las herramientas que Afore Pensionista te ofrece para gestionar de manera eficiente tus recursos. Le damos la bienvenida al maestro César Siman Peralta Guillén, quien actualmente se desempeña como subdirector de planeación estratégica de Afore Pensionista. César, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Hola Luis, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es un honor estar en este webinar y tocar un tema tan importante para nuestro futuro, que es el ahorro. Muy bien, pues empecemos esto de el ahorro voluntario, pues compuesto inicialmente de dos palabras, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a desglosar la primera? ¿Qué es el ahorro, por favor, César? Sí, claro, Luis. Mira, tenemos que empezar, como tú bien señalas, por ir entendiendo varios conceptos. Lo primero de ellos es ¿qué es el ahorro? El ahorro no es otra cosa más que guardar una parte de nuestro ingreso para utilizarlo en el futuro. ¿Qué nos permite ahorrar? Nos permite alcanzar metas, nos permite invertir en un negocio, nos permite comprar bienes o nos permite tener un fondo para emergencia. Pero más allá del simple concepto de qué es el ahorro, tenemos que preguntarnos por qué debo o por qué quiero ahorrar. Aquí tenemos varias variantes que podemos utilizar como base de por qué ahorrar. Lo primero de ellos es para alcanzar independencia. Una independencia no solo en un aspecto económico o en el aspecto de si estoy viviendo con mis padres, no nada más es esa independencia, sino tiene muchas variantes. El segundo es la tranquilidad que me da tener un respaldo económico por haber hecho un ahorro, lo cual va ligado de la mano con la seguridad. Y la seguridad es para poder hacer frente a las emergencias que se nos puedan presentar, pero también, y lo más importante, es pensar siempre a largo plazo y pensar en una previsión hacia nuestro futuro. Muy bien, pues sin duda esta breve introducción de ahorrar nos lleva a esta expresión que tengo en mente, que para saber ahorrar hay que saber gastar, es decir, hay que saber cómo usar nuestro dinero. ¿Qué consejos nos puedes hablar de el cómo gastar, qué hacemos los mexicanos con nuestro dinero? Bueno, aquí hay varios consejos que nosotros les vamos a ir dando durante la presentación. Primero, tenemos que identificar en qué estamos gastando, qué gastan las personas. Gastamos en comida, gastamos en renta, gastamos en transporte, gastamos en educación, en ropa y en servicios. Son los temas más comunes en los que gastamos todas las personas. Claro. Pero también tenemos otros gastos en el día a día. ¿Qué pueden ser estos? Las plataformas que tenemos de música, de películas, todas estas plataformas de streaming, los planes celulares con los que contamos actualmente, las plataformas de música que ya se los comentaba y las comidas fuera de casa. Esos son los tópicos principales en los que identificamos que gastamos. Entonces, al hacer nosotros una correcta identificación de estos puntos, nos va a permitir organizarnos de mejor manera para generar ahorro. De estos gastos no necesarios, aquí en Afore Pensionista y bueno, en otras instancias representativas de finanzas, hay una expresión referente a los gastos divididos como, creo que se llaman gastos hormiga, ¿cierto? Por ahí va el concepto. Es correcto. Tenemos identificados dos tipos de gasto que no lo notamos, pero nos van consumiendo el ingreso. El primero de ellos son los gastos hormiga. ¿Qué son estos gastos? Son gastos pequeños que pasan casi desapercibidos, pero que se convierten en una cantidad importante de salida de recursos. Sí. Y aquí ponemos un ejemplo nosotros en Afore Pensionista. El consumo de un café. Si nosotros calculamos el gasto de un café o el gasto en café diario y supongamos una cifra, 100 pesos diarios, eso quiere decir que al mes estoy gastando entre 3,000 y 3,100 pesos en café. Cuestión que parece de mínima porque no la notamos porque pasa desapercibida. Y tenemos otro tipo de gastos que son los gastos vampiro. Estos gastos los identificamos más fácilmente, pero los seguimos haciendo.
¿Y qué pasa? Actualmente tenemos varias plataformas de música, tenemos varias plataformas de películas y regularmente nosotros tenemos acceso a una, a otra y las contratamos. Entonces aquí es donde también tenemos que identificar cómo estamos haciendo nuestro egreso para ver qué podemos sustituir o qué podemos dejar de gastar para generar un ahorro. Claro, entonces estos gastos precisamente de poquito en poquito, los gastos hormiga nos van absorbiendo un dinero que en semanas, meses y años es un dineral, ¿cierto? Es Y correcto. obviamente los gastos vampiros de los que acabas de hacer énfasis. Precisamente hablando de ese dinero que gastamos de más, pues la sugerencia aquí sería meter ese dinero mejor a dónde, a nuestra cuenta individual. ¿Qué te Así parece? es. Nosotros sugerimos meterlo a nuestra cuenta individual, pero vamos a empezar por temas. Muy bien, ¿Qué es la cuenta individual? claro. La cuenta individual es aquella cuenta donde todos los que estamos trabajando, ya sea cotizando a algún instituto como lo es el IMSS o el ISSSTE o los trabajadores independientes, también tienen acceso. Uh-huh. Esta cuenta individual se compone de 3 subcuentas. El primero de ellos es llamado RCB, que es el de retiro, cesantía y vejez. Aquí se aporta todo lo patronal para la gente que está afiliado a algún instituto. Muy bien. Tenemos la segunda subcuenta, que es la de vivienda, que de igual forma se va alimentando de las aportaciones que realiza el patrón. Y la tercera subcuenta, que es la de ahorro o de aportaciones voluntarias, es donde todos entramos, como ya la palabra lo dice, de manera voluntaria a generar ahorro. Recordemos que la primera subcuenta para la gente que estamos cotizando a algún instituto, esta se puede ver afectada por un concepto que pocas veces manejamos, que es la densidad de cotización. ¿De qué se trata este caso? Ahora les voy a platicar qué es la densidad de cotización. Por favor. La densidad de cotización es aquella variable que nos va a permitir medir nuestros años trabajados respecto a los años donde tenemos una posibilidad de trabajar. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Ustedes pueden ver la definición, que es la proporción del tiempo de que un cuentaviente durante su vida laboral cotiza al sistema de pensiones. Y tenemos en pantalla 3 ejemplos. Si yo tengo una densidad de cotización del 100%, es decir, tuve 30 años cotizados y 30 años trabajados, si yo genero un ahorro voluntario de 200 pesos, voy a tener un ahorro de 1,017,000 pesos al final de mi vida laboral. Uh-huh. En cambio, si yo nada más trabajé 25 de esos 30 años, como es el segundo ejemplo, con los mismos parámetros de ahorro y de sueldo básico mensual que lo tenemos en 13,446 con fines ilustrativos, mi ahorro acumulado va a ser de 850,000 pesos. Y si me voy al 60%, es decir, solo trabajé 18 de los 30 años que tenía como posibilidad, el ahorro va a quedar en 618,000 pesos. Entonces, aquí vemos cómo esa parte de densidad de cotización, que es la efectivamente trabajada, impacta directamente en el ahorro final. Muy bien, pues estamos hablando precisamente del tiempo que estoy, no, más bien de las cantidades que estoy dedicándole a mi ahorro, ¿cierto? Es correcto. Y precisamente una cosa es que aquí estaba yo confundiéndome un poco, precisamente el tema de la cantidad que estoy ahorrando, que no es lo mismo que el tiempo que estoy trabajando. Es correcto. Que se van afectados cuestiones ahí. Distintas. ¿Ahí en qué se engloba el manejo del tiempo? Es un concepto que se llama tasa de reemplazo. Así es. Por favor. Ahorita, como pudimos ver en el ejemplo, la densidad de cotización va a impactar en el monto que yo ahorré al final de mi vida laboral. Ahora, ese monto, cuando estamos bajo el sistema de cuentas individuales, va a generar todo el monto pensionario que yo voy a recibir. Y esa cantidad que yo reciba mensualmente como pensión se compara con el último sueldo que yo tuve. A eso se le llama tasa de reemplazo. Doy un ejemplo. Uh-huh. Si mi último sueldo fue de 10,000 pesos y yo tengo 8,000 pesos como pensión, mi tasa de reemplazo será del 80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre mayor sea el monto que nosotros acumulemos en nuestra cuenta individual, al final de nuestra vida laboral, cuando decidamos pensionarnos, mayor será el monto a pensión a recibir. Muy bien. Así que ya saben, consideren tanto el tiempo que están dedicando y registrando o cotizando en uno de los institutos, como la cantidad de dinero que hay que ir abonando también de manera individual con el ahorro voluntario. Precisamente hablando de estas aportaciones y que hablaste de las aportaciones en estas subcuentas, ¿podrías desglosarnos un poquito más hablando de las aportaciones en las subcuentas, por favor? Claro. Dado que ahorita estamos abordando el tema
de ahorro voluntario, vamos a hablar de esta subcuenta de aportaciones voluntarias. Aquí podemos hacer dos tipos de ahorro. El ahorro voluntario, que es donde podemos depositar o hacer una aportación adicional los trabajadores y las trabajadoras que están afiliadas al IMSS, al ISSSTE y los trabajadores y trabajadoras independientes. Y tenemos dentro del concepto de ahorro una modalidad que se llama ahorro solidario. Esta modalidad es exclusiva para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Ya ahorita entraremos a ver cada uno de estos conceptos de manera detallada para que toda la audiencia los pueda entender y también nos pueda ayudar a replicar estos conceptos tan importantes que nos impactan a todos. Por supuesto. Pues ya llegamos al punto en el que estábamos englobando precisamente el tema de nuestro webinar, que es el ahorro voluntario, donde ya empezamos a desglosar y meternos más a detalle. En una definición más concreta, ¿cómo podríamos decir que es el ahorro voluntario? El ahorro voluntario se puede definir como el ahorro adicional que se realiza a la cuenta individual y que, dependiendo de nuestras prioridades, puede servir para un gasto, una inversión futura o para aumentar nuestra tasa de reemplazo al momento de retirarnos. Muy bien, que como lo nombraste hace rato, consideramos que la tasa de reemplazo es por la cuestión de tiempo dedicado. ¿Estoy en lo correcto? Es una de las variables, el tiempo dedicado a la vida laboral, y el otro es el monto que acumulemos al final de nuestra vida laboral e impactará directamente en la tasa de reemplazo. Muy bien. ¿El ahorro voluntario tiene algunas variantes, algunas formas de cómo realizarse? Así es. Para poder realizar ahorro voluntario, tenemos primero que entender a qué plazos lo podemos hacer. El primero de ellos es a corto plazo y tenemos tres variables a largo plazo, que son las aportaciones a largo plazo, las complementarias de retiro y las perspectivas de inversión a largo plazo. Muy bien. Todas estas aportaciones que se hagan a largo plazo van a tener beneficios fiscales. Entonces, aquí los invitamos también a acercarse con nosotros para que revisemos cuáles son esos beneficios, pero ya una vez identificados estas cuatro categorías, es cuando yo puedo decidir como trabajador a qué esquema voy a decidir aportar. Muy bien, como dices, tiene beneficios fiscales que ya en un futuro, como lo comentas, a los de largo plazo, nos van a beneficiar en el momento de hacer alguna declaración. Y precisamente sumado a la palabra de beneficios, aparte de los fiscales, ¿qué más beneficio nos puede dar el ahorro voluntario? Por favor, César. Generar ahorro voluntario nos va a dar muchos beneficios. Además de los que ya platicamos, que es el monto por el cual vamos a obtener una pensión, es que este ahorro voluntario que generamos en nuestra cuenta individual nos genera rendimientos. ¿Por qué? Porque sus recursos son invertidos con una estrategia de inversión que procura maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos y nos va a generar una ganancia. Son flexibles, ¿por qué? Porque en algún momento yo puedo hacer algún retiro en caso de necesitarlo, aunque nosotros no lo recomendamos. Lo que recomendamos es que se deje a largo plazo. Como ya habíamos comentado, nos va a dar seguridad, nos va a dar la facilidad de disposición de recursos, va a mejorar la tasa de reemplazo y va a tener beneficios fiscales que podemos obtener. Muy bien, pues todos estos beneficios a raíz del ahorro voluntario. Y la manera en que yo puedo hacerlo solamente es llegando a pensionista y solicitar hacer un ahorro. ¿Qué otras opciones tenemos? Existen muchos mecanismos, Luis, y a toda la audiencia que nos está escuchando, por el cual pueden hacer ahorro voluntario. En pantalla mostraremos cuáles son estos, que son las redes comerciales, las apps disponibles, Afore Móvil, Gana Ahorro, la domiciliación del recurso, Afore Web, los portales de cada una de las Afore, las ventanillas y a través de los patrones. En los canales vamos a tener en pantalla cuáles son estos y vamos a poder hacer depósitos mínimos de 50 pesos. En algunos casos, a través de redes comerciales, vamos a poder depositar hasta 10,000 pesos. Nos podemos acercar a los centros de atención. Se pueden acercar al centro de atención de Afore Pensioniste para generar una línea de captura. Y ahí vamos a poder disponer de distintos montos. Y también a través de Afore Móvil vamos a poder hacer la domiciliación de nuestro ahorro voluntario dirigido a nuestra cuenta individual. No hay un monto máximo. El monto mínimo es de 50 pesos. Claro. Y aquí variará dependiendo el canal que nosotros elijamos que se nos facilite más, los montos que podemos depositar. Muy bien,
pues ahí están las opciones, ya saben, no hay pretextos, literal, ya pueden ahorrar desde diferentes cantidades mínimas hasta, bueno, cantidades mucho más altas. Precisamente, así como has estado tocando varios temas a detalle, quisiera que nos apoyaras reforzando este concepto de tasa de reemplazo con un ejemplo, así como lo hicimos nos apoyaste con densidad de cotización. ¿Podríamos ver un ejemplo de tasa de reemplazo, por favor? Claro, preparamos para todos ustedes un ejemplo con ya algunas variables para que vean cómo evoluciona y cómo nos beneficia el ahorro voluntario en nuestra cuenta individual. Claro. Vamos a suponer que un trabajador tiene un sueldo básico de 13,446 pesos, con una jubilación a edad de 65 años, una edad inicial de 25 años, con una edad actual de 31 años, que tiene un ahorro en su cuenta individual de 130,700 pesos, con 6 años cotizados. Estamos haciendo el ejemplo de sexo masculino y que cotiza al ISSSTE. Sí. Si nosotros seguimos con esta trayectoria durante nuestra vida laboral, vamos a alcanzar como tasa de reemplazo un 67%. Pero ¿qué pasa si nosotros incluimos 100 pesos mensuales de ahorro voluntario a nuestra cuenta? Retomemos el ejemplo del café. ¿Qué pasa si dejo de tomarme un café al día para depositarlo en mi cuenta individual? Mi tasa de reemplazo se va a ir al 70%. Si yo aporto 200 pesos, se iría al 73%. Si aporto 500 pesos, se iría al 82%. Y si aporto 1,150 pesos al mes, mi tasa de reemplazo va a ser del 100%. Aquí, insisto, ustedes dimensionen los gastos que tenemos cotidianamente. Si seguimos el ejemplo del café, puedo destinar ese recurso a mi ahorro de la cuenta individual. Claro. Nosotros entendemos que cada trabajador tiene un contexto diferente, pero aquí los ejemplos que nosotros les hemos presentado es para invitarlos a hacer conciencia de que no importa el monto, lo que importa es que se realice esta aportación de ahorro voluntario con una perspectiva a largo plazo. Pues miren, este ejemplo es muy claro de cómo podemos ir incrementando un beneficio que al final es para nuestro retiro, ¿no? Nuestra pensión. Así es. El poder aportar esos detallitos, como lo nombra el maestro, a decir, ya no me excedo tomando café, a lo mejor lo muevo y lo ahorro. Definitivamente es una gran aportación este ejemplo alrededor de lo que es el ahorro voluntario. Y hablando a detalle de precisamente los ahorros que en un ejemplo anterior, en una lámina anterior vimos, también se tocó el tema del ahorro solidario. ¿Podríamos detallar un poquito más para que quede más claro para nuestros seguidores, por favor? Claro. Como les comentaba, el ahorro solidario es un beneficio exclusivo para los trabajadores afiliados al ISSSTE. A partir de 2007, con la entrada de las cuentas individuales al instituto, se puede realizar una aportación de ahorro solidario, que es un descuento que va directo a nuestro salario. Aquí nosotros podemos acercarnos con la dependencia y poder decidir si deseamos aportar 1 o 2% de nuestro salario. El gran beneficio que tenemos aquí es que por cada peso que nosotros aportemos dentro de este porcentaje, el patrón aportará 3.25 pesos. Entonces, los invitamos a que conozcan este beneficio porque esto puede potencializar nuestra tasa de reemplazo. Y para ello, bueno, casi como lo vienes haciendo, veo que nos apoyaste trayendo otro ejemplo más ahora para ahorro solidario de cómo podemos potencializar precisamente nuestro ahorro. Así es. Vamos a seguir el ejemplo que ya habíamos mostrado. En este caso tenemos a una persona del sexo femenino de 31 años con un salario de 11,041 pesos. Tenemos 7 años cotizados y aquí ya jugamos con la variable de que trae un ahorro voluntario de 200 pesos al mes. Muy bien. Si con este escenario nosotros decidimos dar de aportación el 1% como ahorro solidario, nuestra tasa de reemplazo se va al 85%. Wow. Y si decidimos acumular el 2%, nuestra pensión se va al 100%, nuestra tasa de reemplazo. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta una ventaja del ahorro solidario. Por lo regular, cuando recibimos nuestros ingresos y cuando tenemos el dinero en nuestras cuentas o en las manos, entonces por lo regular ya se nos va porque ya tenemos algunos gastos o porque sale algún compromiso, distintas cuestiones. La ventaja de esta aportación
es que nunca la vemos. ¿Por qué? Porque se hace el descuento desde nuestro pago en nómina, entonces ese recurso nunca llega acá. Y por eso es que es más fácil no disponer de él. Y ya vimos que el beneficio, si lo queremos ver en términos prácticos, es de 3-1. Es un ahorro muy importante. Se multiplica bastante, incrementa bastante. Y quiero hacer el paréntesis, ahora que lo comentas, respecto a que ese dinero de alguna manera no lo vemos en mano, claro está, sino lo vemos reflejado ya en nuestro ahorro, el ahorro solidario. Lo mismo, hacerles la invitación a la domiciliación del ahorro voluntario, ¿cierto? Es posible hacerlo así. Es correcto. Realmente aquí lo que funciona es que yo, trabajador, me acerco con el patrón en dependencia. Recordemos que es para trabajadores afiliados al ISSSTE, y desde ahí se llenan unos formatos donde nosotros elegimos la opción que más nos convenga, que más sea viable, y ya el patrón hace el trámite correspondiente. Pues bueno, casi estamos llegando al final de este tema de ahorro voluntario. Por favor, César, ¿qué recomendaciones le darías a nuestros escuchas y seguidores en redes, por favor? Claro, Luis. La primera recomendación y la principal es que pensemos en nuestro futuro. ¿Y qué tenemos que hacer para poder proyectar un buen retiro? Lo primero es que identifiquemos nuestro régimen pensionario. Muchas veces no sabemos si estamos en cuentas individuales o si estamos en regímenes anteriores, dependiendo del instituto de cotización. Pero lo primero es identificar eso. Posteriormente, si estamos en cuenta individual, tenemos que identificar en qué afore estamos. Para ello, se pueden acercar a la página de CONSAR o se pueden acercar con nosotros. Nosotros les damos la orientación para que identifiquen en qué afore está. Aquí es muy importante señalar que hay muchas cuentas en el sistema de trabajadores que estamos cotizando y que no tienen identificación. ¿Por qué? Porque hubo alguna situación que no permitió identificar al trabajador. Por eso la recomendación es: vamos a acercarnos, identificar estas cuestiones para saber en qué afore estamos. Claro. La siguiente recomendación que nosotros les damos es: actualicen su expediente. Ya sé en qué afore estoy, voy a actualizar mi expediente. Es muy importante, porque al tener la información actualizada, nosotros como Afore Pensionista les vamos a poder enviar toda la información relativa a su cuenta individual. A través de vía telefónica, nosotros enviamos información constante a través de mensajes, a través de correos electrónicos, en nuestras redes sociales. Por eso es que es tan importante que su expediente esté actualizado. Y una parte muy importante de la actualización del expediente es la designación de beneficiarios. Claro. Parece un punto menor, pero créanme que es muy importante, porque ante alguna eventualidad, después puede ser un proceso muy complicado, muy tardado, que podemos evitar si actualizamos correctamente nuestro expediente de identificación. Y por último, si me apoyan con la pantalla, es: realiza aportaciones voluntarias. Nosotros hacemos énfasis en realizar las aportaciones voluntarias. Ya les mostramos ahorita 2 ejemplos que nos muestran cómo el hacer ahorro voluntario potencializa nuestra tasa de reemplazo, y con ello vamos a tener un mejor nivel de vida al momento que optemos por el retiro. Pues muchas gracias, César. Definitivamente todas estas recomendaciones, anótenlas, si no, vuelvan a ver este webinar, va a estar disponible en nuestras redes sociales. Toda esta información es muy valiosa para ustedes.